Parte 2. La pirámide de Onice. Capítulo 1. El fino veno de la realidad se doblaba y desdoblaba como un pedazo de tela. Lo harían tendido de un endeble cordón que al rugir del viento, sueños rubios e intranquilos pasaban a una velocidad palpitante dentro de la mente de Tommy. Imágenes inconesas, olores, sensaciones y una amplia gama de colores opacos se entrelazaban creando un espectáculo siniestro. El muchacho nunca había tenido una gran imaginación y siempre se había considerado una persona pragmática y con los pies bien puestos sobre la tierra, o en su caso, en la arena. Nunca le había gustado mucho leer como su amiga Ayesha, y su pasión siempre se había concentrado en la actividad física y los deportes al aire libre. Había tenido una vida feliz y tranquila, por lo tanto, sus sueños habían sido impasibles. Por eso, lo que estaba experimentando en esos momentos era nuevo para él, nuevo e incómodo. ¿Cómo calzarte con unos zapatos que no son de tu talla? Trataba con todas sus fuerzas de despertarse, pues una parte de su ser sabía que se encontraba dormido, pero no le era imposible regresar a la realidad. Era demasiado el sopor, la pesadez y el cansancio de caminar y caminar durante días a través de la jungla, estando cada vez más lejos de la playa y de casa. Largas habían sido las jornadas que él y Ayesha habían tenido que soportar desde que partieron de la aldea de Humantar. Kilómetros interminables de andar sobre un terreno lodoso, teniendo cuidado de no caer en arenas movedizas y desplazarse a través de grandes distancias, adentrándose en las profundidades de una jungla infestada de vegetación que crecía de manera exorbitante y dificultaba su paso, soportando temperaturas extremas y un exceso de humedad que ni él ni su amiga habían experimentado nunca. Todos los días veían enormes serpientes de muchos colores, enroscadas en algunos troncos torcidos, sacando su lengua bífida y mirándolos con unos pequeños ojillos amarillentos, siseando en un lenguaje incomprensible para ellos, aunque ninguna hasta el momento los había atacado. Pero a pesar de eso, ver a esos enormes reptiles no dejaba de ser un espectáculo amenazador e inquietante. Los mosquitos abundaban y los acosaban a toda hora. Ambos tenían el cuerpo lleno de picaduras y ronchas ocasionadas por los insectos que se mostraban voraces al encontrar sangre fresca en la cual alimentarse. Cuando llegaba la noche, ambos compañeros se encontraban agotados y aunque al principio había decidido montar guardias a la hora de dormir, ambos acababan dormidos de manera profunda y cuando se despertaban no se recriminaban el haberlo hecho, comprendían el cansancio extenuante al que estaban sometidos. Era madrugada. Tommy vio en sus sueños paisajes umbrios y tétricos salidos de un lugar de pesadilla. Grandes abismos rodeados de pendientes y muros escarpados, donde soplaba un frío glacial, donde arriba a la distancia esplendía una luna bañada en plata con un resplandor enfermizo y demencial. Pero lo más espeluznante era el aullar de lobos, centenares de fieras hambrientas y ávidas de una presa, aguardado de manadas ocultas a la distancia. Tommy había conocido a los lobos cuando era apenas un niño y había ido de forma esporádica a acampar con su padre de la montaña más cercana de Humantar, conocida como la Gran Navaja, debido a su forma puntiaguda. El muchacho aún recordaba de manera muy vívida a aquellas criaturas parecidas a los perros, pero mucho más grandes en tamaño, con sus fauces llenas de largos colmillos diseñados para triturar y engullir. Su padre y él los vieron a la distancia, mientras una manada de aquellas bestias devoraban a un cervatillo. El pequeño Tommy había contenido las ganas de gritar ante semejante espectáculo, pues que nunca habían contemplado nada similar. Nunca le habían mencionado nada al respecto a su amiga Ayesha, para que ésta no pensara que él era un cobarde. «No tengas miedo, hijo», dijo su padre. Ellos comen porque tienen hambre. Desde esta distancia no creo que puedan hacernos nada. Aun si nos conviene acercarnos, la prudencia es la base de la supervivencia.
¿Por qué se comen a ese pobre animalito, papá? Son criaturas malvadas. Porque tienen hambre. Lo mismo pasa cuando nosotros comemos lo que pescamos. Es parte del orden natural. No son ni buenos ni malos, solo quieren seguir vivos. ¿Y quiénes nos comen a nosotros, papá? Si esos lobos estuvieran lo suficientemente cerca, ellos quizás por los demás, lo ignoró, bastante apacible ese lugar donde vivimos. Tommy despertó, viendo el rostro afiable y melancólico de su padre, como si la escena con los lobos apenas acabara de ocurrir. Era muy temprano por la mañana y el sol aún no había despuntado por el horizonte. A pesar de eso, la temperatura se sentía sofocante. El muchacho se tocó la frente y la ropa que llevaba puesta. Notó que estaba empapado de sudor. Volteó al otro lado de la fogata de la noche anterior, donde unos leños secos aún desprendían hilillos de humo blanco elevándose al cielo, y vio a Ayesha dormida aún, cobijada con una ligera manta, recostada sobre una cama de pasto y usando un tronco como almohada. ¡Qué bella era! Tommy llevaba tiempo tratando de conciliar la idea de que su mejor amiga y compañera de juegos poco a poco se estaba convirtiendo en una hermosa mujer. Por lo general, trataba de ignorar esos sentimientos que día a día afloraban y se acrecentaban en su interior. Él solo echó de ver y estar cerca de su amiga. Le producía cosquillas en el cuerpo y ganas de gritar su nombre a cada momento, pero supuso que esas sensaciones pronto pasarían. Además, tenían cosas más importantes en que pensar, como en salvar al padre de Ayesha y asegurarse de que esos terribles jinetes nunca volvieran a la aldea. Todo lo demás podía esperar. En ese momento recordó a sus padres y hermana en el instante en el que se despidió de ellos. Estaban abrazados después del incendio, con los rostros llenos de ceniza, las ropas ennegrecidas y la terrible sensación que le provocó al muchacho decirles que se marchaba. Un ardor insoportable que le nacía del bajo vientre y se extendía por los pulmones hasta llegarle a la garganta. Apenas pudo decirles que partiría con Ayesha. «Estás loco», dijo su madre. «Quédate aquí, donde estás seguro», replicó su padre. «Tommy, no te vayas. ¿Quién jugará conmigo?», dijo su hermana Huerza. «Lo siento», dijo el muchacho. «Han herido al padre de Ayesha y no tienen a nadie más que la acompañe. Además, solo será por unos días». «¿Por Ayesha, entonces, preguntó su padre, casi en tono de sorna. «¿Acaso sabe lo que sientes por ella?», cuestionó su padre. «Yo no siento nada», contestó Tommy, «solo una profunda amistad». «Y los muertos que te lo creen», dijo su madre. «Tommy, has estado enamorado de esa muchacha desde que solo era una bebé. Una madre nunca olvida. Todavía recuerdo la primera vez que contemplaste a Ayesha, cuando Ptolomeus la trajo en brazos a nuestra casa. Sus ojos parecían dos diamantes de los intensos que brillaban, hijo», dijo su padre riendo, «además de quedarte paralizado como una estatua». «Eso es algo que no recuerdo y quizás lo estés inventando. Solo sé que es mi mejor amiga y necesito a mi ayuda», contestó Tommy. «Iré con o sin su aprobación». «Por supuesto que tiene nuestra aprobación, hijo», dijo su madre. «Cuida bien a Ayesha, que quizás algún día sea la futura madre de mis nietos». «Mamá, eso es asqueroso». Tommy. El muchacho salió de su ensoñación y vio el rostro de Ayesha muy cerca del suyo. Tenía lagañas en los ojos y su plateada y recortada cabellera parecía un nido de pájaro de lo revuelto y despeinado que estaba. Pero no importaba, aún así se veía gloriosa, como una visión de otro mundo, iluminando el lugar umbrío donde se encontraba. «Buenos días», dijo Tommy apenado. «Hola, ¿en qué pensabas? Tenías cara de idiota». «En nada en particular, solo en que era lo que íbamos a desayunar». «Aún quedan frutas secas que nos regaló la señora Tenderman». «¡Yu! El desayuno de los campeones», dijo Tommy, metiéndose el dedo en la boca como queriendo volver volver el estómago. «Frutas secas de desayuno, comida y cena por días y días. El pantalón cada vez me queda más grande. No tardaré mucho en atarme un pedazo de cuerda en la cintura para evitar que no se me caiga. No queda otra cosa, me temo. Además te ves mejor. Antes estabas como un rellenito». «¿Rellenito? Si siempre he tenido cuerpo de atleta». Era broma, por supuesto. Parece como si no me conocieras. Levantemos el campamento y comamos en el camino. Según el mapa, es mucha la distancia que aún hay que recorrer para llegar al puerto de Novanport. «Como usted diga, jefa».
dijo Tommy haciendo un saludo militarizado que le había enseñado su padre cuando era niño. No soy tu jefa, ahora ayúdame a levantar nuestras pertenencias. Para no ser mi jefa, eres muy mandona, ¿sabías? Los dos amigos rieron y se apresuraron para emprender de nuevo el viaje. El astro solar despuntaba por el horizonte y por el momento Tommy trató de olvidar las pesadillas que lo habían atormentado la noche anterior. Tenía que ser fuerte, dado que él era el único consuelo para su amiga. Al estar los dos más lejos de casa de lo que nunca habían estado, les había tocado vivir en una época demasiado extraña, y el muchacho se preguntó cómo había sido la vida muchos años atrás, cuando el mundo estaba sobrepoblado y había varias ciudades llenas de altas edificaciones y las calles estaban infestadas de gente. Las épocas de la antigua magia, donde no era necesario subir escaleras y una especie de rectángulo prodigioso al que le tomaba te montabas, te evitaba la molestia de subir escalones. La gente no tenía necesidad de hablar, se comunicaban por telepatía, aun si estuvieran separados por miles de kilómetros. Al menos eso era lo que decía. Quizás solo eran estúpidos cuentos de hadas inventados por una mente demasiado imaginativa y alejada de su forma de pensar tan concreta y sencilla. Ese era el mundo real y aquel en el que le había tocado vivir. Si antes, durante toda su existencia, había tenido los pies bien puestos sobre la tierra, ahora lo tenía que hacer todavía más, pues Ayesha solía vivir la mayor parte del tiempo sobre las nubes. «Tommy, no te atrases», gritó su amiga, que ya había tomado un sendero sorprendente y diminuto que se abría por entre la vegetación. «Por lo menos tenemos que avanzar el doble de lo que avanzamos el día de ayer». «Lo bueno es que no eres mi jefa», dijo Tommy. «No quiero imaginarme si lo fueras, todo lo que tendría que hacer por ti».